Gloria a Dios. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, amados hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos una vez más aquí, transmitiendo, de parte de la Iglesia del Dios Vivo, de su servidor, Heriberto Elías Jr., pastor aquí en la iglesia local aquí en Denver, Colorado. Una vez más para dar continuación a los temas que hemos estado estudiando, tocante a la legalidad, tocante a la autoridad, tocando los derechos que tenemos en el Señor, los derechos que teníamos antes, pero que desafortunadamente fueron extraviados, por decirlo, fueron quitados por causa del engaño de nuestros padres iniciales, quien fueron Adán y Eva. Pero hoy en este día vamos a tocar una porción, vamos a seguir en el libro de Gálatas. Si quiere empezar pues a ojear ahí su Biblia, los que tengan la Biblia electrónica, obviamente, pues lo van a hacer a través de las teclas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Pero antes de comenzar cualquier lectura, vamos a hacer una oración de fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para dar inicio a esta nueva enseñanza. Sí. Bendecimos tu nombre, Rey. Gracias, Padre Santo, por la bondad, la misericordia, Señor, con la cual tú, Señor Santo, nos envuelves, Padre. Así, Señor, como somos y éramos envueltos, Padre mío, por nuestros padres, Señor, biológicos, cuando éramos pequeños, y aún lo seguimos haciendo con nuestros hijos, o más cuando ellos eran pequeñitos, Padre mío. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú estás, Señor, con nosotros, Padre mío. Hoy vamos a ver a través de tu palabra, Señor Santo, esa palabra, literalmente, hijo. ¿Quiénes somos, Señor, como hijos tuyos, Señor? Y al ser hijos es obvio, Señor, que tú te constituyes, Señor, como Padre nuestro, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en esta tarde, Señor, para poder desarrollar, Señor, este tema, Padre. Que seas tú, Señor, en nosotros, a través de nosotros, seas tú, Señor, quien hable, Señor, a lo más profundo de nuestro espíritu, Señor. Danos entendimiento a cada uno, Señor, para poder entender, para poder captar, Señor, lo que tu Espíritu Santo, Señor, quiere decir a la iglesia, Señor, en estos días, Padre. ¿Por qué es tan importante que entendamos estos temas para lo que viene de hoy en adelante, Padre mío? En este país, Señor Santo, y aún alrededor de todo el mundo, Padre. Sin duda que las cosas, Señor, están muy distintas, muy diferentes, Señor, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por lo tanto, Señor, tenemos que estar afianzados, arraigados y confiados plenamente, Señor, en ti, Padre mío. Porque tú, Señor, eres roca fuerte, Señor. Eres roca, Señor, inconmovible, Padre mío. Por eso nos conviene, Señor, que nuestras almas estén ancladas, Señor, en ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por todo. Bendecimos tu nombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia del Dios Vivo, iglesia local aquí en Denver, Colorado, cada uno de los hermanos que nos escuchan, cada persona que nos está sintonizando, de otras partes del país, aún de México, Puerto Rico también, reciban bendiciones y saludos de nuestra parte, desde aquí de Denver, Colorado, aquí en el lugar, en la ciudad de las montañas rocosas, que le llaman aquí comúnmente. Gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más con ustedes. Quiero dar una pequeña, una noticia, más bien. Hemos estado, como ya saben, especialmente los hermanos de aquí de la iglesia local, cerramos este domingo una vez más, por razones, hermano, que siguen las inquietudes, por las órdenes que se dieron, de parte del gobernador, de parte del alcalde de la ciudad, que no estaban permitiendo más de 5 personas en que se reunieran. Entonces ha habido sin duda mucha inquietud dentro de las iglesias, dentro de los pastores mismos. Entonces, en una forma cuidadosa, hermano, vamos a proceder este domingo, si Dios así nos lo permite, para volver a abrir otra vez más las instalaciones. Yo de mi parte, yo tengo esa necesidad también, así como todos ustedes, hermanos. Yo necesito esa compañía también de nuestros hermanos. Espero que este tiempo que hemos estado alejados, hermano, haya nacido en nosotros un hambre, una desesperación por preferirnos los unos a los otros, así como está escrito, hermano. Sí, para si había algo que había dentro de nosotros, hermano, con facilidad, nosotros lo hagamos a un lado. Si tenemos algo en contra de algún hermano, en contra de algún familiar, que vamos al mismo lugar de reunión, que sean estos tiempos, hermano, que Dios haya tratado con nosotros, aún los que estuvieron enfermos del COVID, algunos de nuestros hermanos también estuvieron en cama. Hermano, son momentos, es medio raro decir esto, pero son momentos especiales, porque ahí es donde Dios llama nuestra atención. Yo lo que espero, hermano, que cada uno de nosotros haya recibido de parte de Dios algo
algo o varias cosas más bien, en cuanto a la reflexión de cómo está nuestra vida, cómo está nuestra condición, nuestras relaciones, tanto de nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con los hermanos en la iglesia en general, la forma en que vemos y pensamos. Espero que Dios haya tratado con cada uno de ustedes y siga tratando y seguirá tratando con cada uno de nosotros. Todavía están las órdenes, sí, pero vamos a ser nosotros cuidadosos, en regresar. Obviamente, hermano, vamos a seguir con las reglas que ya tenemos ahí en la iglesia. Obviamente el distanciamiento, el cubrebocas, también, hermano, vamos a ejercer ya las reglas también que hemos establecido ahí en el santuario, y esperamos que todos, hermano, por favor, de todo corazón se los pido que estemos nosotros sumisos, sujetos, para ahora sí parecernos como un pueblo de Dios, como un escuadrón, hermano, dirigido como un ejército y dirigido por un capitán, que está a la orden, que estamos nosotros a la orden, que Él es el que lleva el mando, hermano, y nosotros sumisos y sujetos, ¿sí? Para hacer esa iglesia gloriosa, que demos nosotros testimonio, hermano, por donde quiera que nosotros vayamos, ¿sí? En esta ocasión, quiero que, ahorita les dije que vayamos a Gálatas capítulo 3, voy a dar una lectura a una porción que habíamos leído al último domingo, que hicimos la transmisión. Entonces, entendiendo nuestra identidad legal, es el título en esta tarde, en esta noche. Ya porque ya nos cambiaron aquí el horario y ahora sí ya está bien oscuro allá afuera, apenas son las 6 aquí, de hora local aquí en Denver, pero ya pues ya no hay sol, ya se bajó el sol, entendiendo nuestra identidad legal. Sí, miércoles 4 de noviembre del 2020. Entonces vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 23, y vamos a dejar que la palabra por sí misma se dé a entender, ¿sí? Una vez más, Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos que nos está sintonizando. Dios los guarde y vamos a estudiar. Les decía el domingo, lo bonito de estar estudiando, hermano, a través de estos medios es porque ahora sí ponemos atención, ¿sí? En los servicios hay muchas distracciones, pero aquí, hermano, estamos enfocados, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 23 dice así: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley, o estábamos bajo la tutoría o bajo el cuidado de la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. O sea que estábamos, como quien dice, estábamos siendo guardados, ¿sí? Hasta que sucediera lo que nosotros conocemos, hermano, como el nacimiento de Cristo y eventualmente el sacrificio de Cristo para nosotros ser adoptados por Dios. Es lo que está explicando aquí. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, versículo 25, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora o nuestra maestra o nuestro maestro, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo o envuelto en Cristo o vestidos de Cristo como si se pusieran ropa nueva. Lo que queremos dar a conocer, hermano, con esta escritura es que nosotros necesitamos entender cuál es nuestra postura una vez que nosotros por fe entregamos nuestra vida al Señor. ¿Quiénes somos realmente? ¿Nos esté yendo bien o nos esté yendo mal en la vida? ¿Nos esté yendo bien en el día? ¿Nos esté yendo mal en todo el día? Recibamos buenas noticias, recibamos malas noticias. ¿Quiénes somos? Vamos simplemente a lo que es la vida biológica. Sí, cuando nosotros somos llamados o cuando nosotros nacimos como hijos de nuestros padres biológicos, en ese momento, hermano, que vino, no cuando nació, como argumenta aquellos que están pro aborto, que la criatura tiene su identidad ya cuando nace, o sea, ya es entre comillas un ser humano, pero no, el ser humano es constituido en el momento que viene la concepción, la unión del espermatozoide del hombre
y con el óvulo de la mujer o el huevo de la mujer. En ese instante, hermano, la vida, porque ya traen ambos, ya traen vida en sí misma, nomás que ahora viene, muy interesante, viene una unidad en esa vida, sí, para comenzar una vida nueva, y es precisamente lo que vamos a estar tratando ahorita, ¿sí? Entonces, 23, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. O sea, Dios había instituido, hermano, una ley que le dio a Moisés a través, o sea, que Dios dio a través de Moisés para el pueblo de Israel, para que ellos, y esta era la razón, para que ellos fueran guardados bajo esa ley hasta que viniera Cristo. Y ahorita vamos a mirar algo muy interesante tocante al tiempo preciso de cuándo y por qué nació Cristo en el tiempo que vino a que llegó a nacer, y no porque antes y no porque después, ¿sí? Pero esto lo va a ser unos versículos después de esto. Entonces dice, abrieron el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley, como quien dice, nos guardaba como si fuera nuestro niñero o nuestra niñera, por decir. Nos mantuvo en custodia protectora. Cuando habla de custodia protectora, hermano, es como cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a que alguien nos los cuide mientras nosotros hacemos algún quehacer o nos vamos a trabajar, por decir. Entonces, hermano, es una custodia protectora. Quiere decir esto, hermano, que es porque el interés nuestro es que nuestros hijos estén asegurados, ¿sí? Entonces, lo que está explicando el apóstol Pablo a los Gálatas es que ellos, hermano, él está dando la explicación cómo el pueblo de Dios estaban bajo una custodia protectora por la ley misma. No como que fuese el fin, porque el verdadero padre, quien es Dios mismo, iba a tomar custodia, o sea, ya él tiene custodia, sí, porque él es padre, pero iba a venir una custodia que vamos a leer ahorita, hermano, una adopción celestial que cada uno de nosotros íbamos a tener que pasar por ese proceso legal para nosotros ser adoptados como hijos de Dios, para poder nosotros decir con todo derecho, Él es mi papá. Sí. Muy interesante, tenemos poquito que conocimos a un pastor de allá de Dallas. Si os permite, yo sé que un día lo van a poder conocer, la iglesia local, en Plano, Texas, más bien. Y se me hace muy interesante la vida de él. Precisamente la semana pasada estuvieron aquí unos días, aquí entre nosotros. Él es un hombre, hermano, es un hombre que es un joven, es un pastor joven de allá de Plano, Texas, que él fue adoptado. Él biológicamente, sus padres biológicos son indígenas nativas, o sea, son lo que llamamos comúnmente como indios nativos de este país. Tiene sus facciones como de indio. Entonces, él en su naturaleza, por su biología, él es un indio. Pero lo más interesante de aquí, hermano, que su padre, y él es un hombre muy alto, mi altura es 6'2", 6'3", él está como 6'5" de alto, un hombre muy grande. Y muy interesante, su papá, no es su papá biológico, es su papá adoptivo. Ahorita digo su papá porque su madre acaba de morir hace aproximadamente unos 2 años atrás. Pero se me hace muy interesante, como él me compartía, hermano, cómo llegó la ley a tener que interceder por él y por quienes fueron su madre y su padre adoptivo, para que se los entregara, hermano, la ley, para que ellos crearan a este hijo. Y ahorita yo miro al padre, cómo él se siente orgulloso, como si fuera realmente, literalmente, hermano, su hijo biológico, cómo lo ama, cómo lo cuida. Y aún, hermano, yo miro y él me platica su intercesión por su hijo, que ahora es pastor por promesa de Dios. Ahora está desarrollando su ministerio. Pero vamos a seguir leyendo aquí, hermano, cómo va a funcionar o cómo funciona esa adopción para darnos ahora una nueva identidad en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, la custodia nos mantuvo, o sea, esta ley, en custodia protectora, por así decirlo. O sea, porque por así decirlo es como que va a empezar, es como dar un ejemplo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Entonces, antes de que fuera revelado el camino de la fe, es porque estaba encubierto. Porque Dios nada más daba por decir poca palabra aquí, poca palabra allá. Pero aún los profetas que hablaban y escribían, hermano, todo en el Antiguo Testamento, ellos no entendían el plan todavía, ¿sí? Cosa que nosotros, ahora que ya tenemos todo descubierto acerca del plan de Cristo, aún tristemente, hermano,
como pastores, yo voy a echar la culpa a nosotros los pastores, no hemos enseñado estas cosas o no hemos entendido como pueblo, inclusive a mí, porque estas cosas no se me habían enseñado en su plenitud. Tenía una idea, pero no entendía realmente. Y tiene que ver con esa identidad de quién soy ahora, de quién es usted ahora en Cristo Jesús. Y ahora vamos a mirar acerca de esos derechos legales que tenemos en Cristo Jesús. Cosa que por la razón por la cual estamos tocando estos temas, por la cual, hermano, Satanás ha tomado ventaja cuando nosotros desconocemos cuál es nuestra legalidad y cuáles son nuestros derechos legales, para que él, cuando quiera meter sus narices en nuestros asuntos como hijo de Dios, no tenga ni parte ni suerte con nosotros. Pero tristemente, porque ignoramos estas cosas, hermano, por eso nosotros fácilmente nos metemos o nos deslizamos del camino de Dios, de la santidad, del camino de la verdad, y fácilmente empezamos a tocar, hermano, el camino de este mundo una vez más y coqueteamos con él y ni cuenta nos damos. Y entonces el enemigo, hermano, ahí toma legalidad de nosotros y la consecuencia, la vida que estamos viviendo, hermano, ¿sí? Y seguimos leyendo. 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Entonces, muy interesante. Estuvimos bajo esta protección, bajo esta custodia. Pero ¿sabe cómo lo veo a la misma vez, hermano? Bajo protección y bajo custodia. También un criminal puede estar bajo protección, bajo custodia, ¿sí? Hasta que venga el día de su corte, cuando se va a enfrentar al juez. Sí, pero todavía es un esclavo o todavía es un prisionero. Entonces, esto es lo que nos está dando, hermano, es que la ley misma no daba libertad al hombre, al contrario, lo tenía esclavizado. Lo tenía, hermano, aprisionado, ¿sí? Porque no sé si vamos a tocar el tema o no, pero ahí mismo el apóstol Pablo habla acerca de esto, hermano, que la ley no nos quita el pecado, más bien la ley expone el pecado, porque la ley me dice, no toques. Entonces ahí está el coqueteo, voy a tocar. Entonces la ley no tiene ningún poder, ¿sí? Pero a la vez, con mi propia fuerza, yo digo, no puedo tocar. Entonces hasta cierto punto sí me ayuda para no caer en ese pecado, pero tristemente por la condición del corazón del hombre, siempre caemos, estamos propensos y caemos en los errores. Hasta que vino Cristo para libertarnos de ese poder, de esa ley. Entonces dice, nos protegió hasta que nos declarara justos. Entonces vino el determinado momento hasta que fuimos declarados, hermano, justos o justificados o ya derechos. O sea que ya fuimos, hermano, todo cargo se quitó, todo cargo que había en contra de nosotros fue anulado, fue desaparecido por completo. Y vamos a seguir leyendo. Declarar a justos ante Dios por medio de la fe. Entonces, a nadie le debíamos nada. Con nadie, hermano, estábamos en deuda con nadie, excepto con Dios. Ni al diablo le debíamos y nunca le deberemos nada. Porque él es el impostor, como decíamos la semana pasada, él es el usurpador, aquel que vino a robar esa legalidad que a nosotros nos tocaba, es como herederos de Dios, aquí como vamos a seguir leyendo. Entonces a él no le debemos nada, pero sin embargo, hermano, él se adueña, porque cuando se hacen las cosas ilegalmente, hermano, aparentemente no hay leyes y todo se vale. Pero, hermano, cuando viene la ley, pone su pie la ley, hermano, la ley es la última palabra, es la palabra de autoridad y ella es la que va a determinar, hermano, cuál es nuestro destino, ¿sí? Entonces, pero muy interesante, nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios y luego dice, por medio de la fe. Entonces, qué curioso, cuando nosotros venimos a Cristo, somos justos, hermano, por la fe. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros por naturaleza, porque se nos enseñó, no sé ni por qué, tenemos la tendencia a volver a esclavizarnos bajo la ley. Ciertos mandamientos, ciertos preceptos, ciertas vestimentas, ciertas cosas que tenemos que hacer. O si no,
se nos dice, no, pues usted no puede aquí, hermano. Yo conozco unos hermanos que han sido botados, pateados literalmente de las iglesias, de ciertas iglesias, porque supuestamente no se sujetan. Pero son a mandamientos y a preceptos, hermano, y cosas que se dicen que son ley, pero son compuestas por hombres, pero no por Cristo, ¿sí? Entonces es por medio de la fe. Y uno dice, ¿a poco tan fácil es así que es por medio de la fe? Sí, hermano, porque el que hizo todo el trabajo fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios no le encargó a usted ni a mí? Porque fuimos y somos y siempre seremos incapaces de llevar una responsabilidad tan grande, hermano, porque si pudiésemos, los seres humanos, hermano, no hubiera necesidad de que Cristo viniese a redimirnos o a pagar el precio de nuestro rescate. ¿Sí? Para nosotros ahora ser llamados hijos de Dios o ser adoptados legalmente por Dios. Versículo 25, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, o sea, ya ha llegado, ya ha aparecido, ¿sí? Ya nos hemos enfrentado. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros, hermano? Ya somos libres. Pero parece que nos gusta, como que algo nos llama la atención, volver otra vez. Y lo único que hace, hermano, es que nos esclaviza una vez más, ¿sí? Al punto de uno vivir, de uno vivir bajo temor, ¿sí me entiende? Es algo así tan sencillo, así nomás un ejemplo así rápido. Es como llegar nosotros a un alto o a un semáforo que tiene la luz roja, que al momento de estar parado, que yo nomás estoy, aunque yo no le debo nada a nadie, todo ando bien legalmente, todos mis papeles, los papeles del carro que traigo, pero estoy atemorizado. Y más de repente detrás de mí llega un policía y está parando y él con su luz también, que está prendiendo y apagando porque él va a dar vuelta también para el mismo lado que yo. Pero yo entro en pánico, como si yo le debiera algo a alguien. Pero ¿sabe qué, hermano? Es cuando más confianza debemos tener, porque como hablábamos el domingo antepasado, ellos están a favor de nosotros, son las autoridades que están a favor de nosotros, que en vez de que anden atrás de nosotros, hermano, como malhechores, como quebrantadores de la ley, ellos mismos nos van a alabar como fieles ciudadanos, como fieles y sujetos, personas sujetas a las leyes. Entonces de nosotros ellos no se tienen que preocupar. Pero ese es el temor que carga, hermano, que atraemos en nuestra conciencia, como si la ley fuese nuestro enemigo. Y realmente la ley, hermano, sí, no que es nuestro amigo, que digamos nuestro amigazo, que cómo estás, qué pasó, cómo estás. No, hermano, pero aún nos va a guardar, pero ese es otro tema. Ahora mire, ahora sigue el 25. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, nuestro enseñador. Hasta cierto punto nos enseñó preceptos, ¿sí? Indicaciones. Y luego el 26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vuelve a enfatizar el apóstol Pablo, ustedes son hijos de Dios por la fe. Entonces, al ser hijos de Dios, hermano, prácticamente aquí al Señor, hermano, ya hay una amistad una vez más con Dios, aquella amistad que se había perdido en el Edén. Y eso es por la fe, ese es el precio. ¿Cuál es el precio de la fe? El yo creerla. Para obtenerla, creerla, y así es como la obtengo. Pero otra vez vuelvo a lo mismo, tenemos tantas ideas en nuestra mente que tenemos que hacer esto, ay, me siento mal por esto, me siento mal por el otro. Está bien, hermano, la ley por eso es buena, para hacer que mi conciencia me redarguya si estoy a punto de cometer un error o si cometo el error. El hijo pródigo, ¿cuál fue el error más grande que cometió el hijo pródigo? Es de irse, hermano, de la custodia de su padre mismo. Fue y malgastó todo lo que tenía. Pero mi pregunta es esta. En cuanto a su posición como hijo, ¿dónde se quedó esa posición? ¿En casa cuando él se fue de casa? No. Aún estando en esa condición, recapacita. Y él mismo dice, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen en abundancia de comida y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ese hombre, hermano, aunque se había extraviado, nunca perdió su posición o su postura como hijo.
Porque nos damos cuenta en la historia, y muy interesante, Cristo mismo es el que da esta ilustración en esta historia, Él es el que cuenta esta historia como algo real. Se regresa, hermano, y dice, voy a volver a la casa de mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado en contra del cielo, he pecado en contra de ti, ya no soy digno, hermano. Y eso es bueno, porque eso de decir, ya no soy digno, eso, hermano, me hace ver. Y es para nosotros algo bueno, porque nos enseña que hay un verdadero arrepentimiento dentro de nosotros, hermano, porque por los errores que cometimos, ¿sí? Y habernos alejado de Dios. Pero ahora venimos en un regreso hacia Él. ¿Para qué? Hermano, para volver a encontrarnos esperando, a ver si me perdona y a ver si no me echa en cara. Hermano, y nos damos cuenta que el Padre, hermano, nunca le echó en cara al Hijo, más bien llorando sale a su encuentro y la abraza, hermano. Dice, mi hijo que estaba perdido, este hijo que estaba muerto, ha revivido, ha despertado, ha revivido, ha resucitado, por decir, hablando espiritualmente. Sí. Entonces, Dios siempre tuvo la intención, después de que se descarrió Adán, de que se descarriaron Eva, hermana, nunca ha abandonado la obra de sus manos. Al ser humano nunca lo ha abandonado. Simplemente que él no podía hacer nada, porque él, una vez que soltó la palabra de darle el dominio al hombre, que él dominara, que ella dominara aquí sobre la tierra, que ellos se multiplicaran. Estamos en unos versículos, hermano. Todo lo depositó en las manos del hombre. Dios, por la palabra que sale, hermano, como nunca Él se retrae en su palabra, y el diablo bien sabe, hermano. Entonces el diablo ha utilizado, hermano, la fidelidad de la palabra de Dios, ahora en contra de los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, pero vamos a leer ahorita cómo hubo un momento determinado cuando Cristo apareció en la tierra, y era en el momento preciso. ¿Sí? Seguimos leyendo. 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo. O sea, se lo han puesto así como una cobertura, hermano. O sea, se han vuelto en Cristo o vestido de Cristo como si se pusiesen ropa nueva. ¿Qué quiere decir esto? Esto es igual, hermano, lo que ya había sucedido allá en el Edén, en el principio. Mire, Génesis 3:21. Génesis 3:21, un solo versículo. Y esto es después, hermano, de que habían descubierto a Adán y Eva y dijeron que se vieron que estaban desnudos. Entonces, Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Qué hizo con esas pieles, hermano? Cubrió la desnudez. Tipo y figura, hermano, de una cobertura temporal, igual que esta tutoría, estos tutores, que la ley era una cobertura temporal, ¿sí? Porque una cobertura temporal es igual que la ropa que nosotros usamos diariamente, nuestras camisas, nuestros pantalones, faldas, lo que use usted. Todo es a diario se está cambiando, es una vestimenta temporal, todo lo que nosotros vestimos. Pero hay una vestimenta, hermano, la cual iba a aparecer, en la cual íbamos a ser envueltos nosotros, llamados Cristo, que por su gracia y su misericordia y el perdón que nosotros obtuvimos en Cristo, iba a ser un perdón eterno, una vestidura eterna, que jamás iba a ser quitada de nosotros. Y eso es lo que el pueblo de Dios no puede ver, no puede entender, hermano, que esas vestiduras nos pertenecen. Y aparte de pertenecernos, unas vestiduras, hermanos, de gala. Unas vestiduras especiales, hermano, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, que esa es la forma y por la vista y de la perspectiva de Dios como Él nos mira a nosotros, para que me entiendan. Cuando nuestros hijos, hermano, cometen algún error, por más fuerte, por más feo que sea, ¿cuál es nuestra reacción ante ese error? ¿Verdad que no vamos y les cortamos la cabeza? ¿Verdad que no vamos y los golpeamos al punto de quitarles la vida, hermano, porque por ese gran error que ellos cometieron? No, claro que no. Porque ese amor que hay dentro de mí, hermano, sí, les voy a enseñar disciplina porque quiero alejarlos de una vida, hermano, que puede llevarlos a la perdición misma si ellos no se conducen de cierta forma, porque conforme van ellos desarrollando, van a ir aumentando en el pecado en ellos, y si no hay instrucción, entonces se van a perder. Pero esa no es la idea, sino que aún después de pegarlos, hermano, yo no sé si ustedes igual que yo, a veces, hermano, se suelta uno, está llorando.
Porque le duele a uno tanto, hermano, porque tiene que uno disciplinar a sus hijos, ¿sí? Entonces Dios no desecha. Porque así como si nosotros no desechamos Dios, que es rico en misericordia, ahora imagínese, si Él es el amor mismo personificado en sí mismo, ¿usted cree que va a querer deshacerse de nosotros? Absolutamente no. Sigue diciendo, 27, 3:27 Gálatas otra vez. Los que fueron, y otra cosa muy interesante, unidos. Unidos es llegar a ser uno. A Cristo en el bautismo. ¿Sabe por qué el bautismo, hermano? Porque ahí es donde uno es identificado con Cristo. Esa unidad quiere decir, hermano, viene esa nueva identidad. Ahora yo me identifico con Cristo, por eso es la importancia del bautismo en nuestras vidas. ¿Sí? Primero es el reconocer, es el arrepentirnos, es el tomar una decisión. Voy a serte fiel, Señor, dejo todo lo de atrás, Señor, porque ahora sí entiendo que es ser justificado. Ahora yo sí entiendo, porque yo necesito tu perdón, pero ahora, Señor, me uno contigo. Es el segundo paso, hermano, de la salvación, es el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros ser sepultados juntamente con Él y ser levantados, así como Él fue levantado, hermano, de esa tumba. Es como nosotros nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que vayamos al 28, el que sigue. Ahora, después de esto, después de este acto de redención de Cristo, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre. Fíjese ahora a dónde se está metiendo, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno. ¿Y cómo fuimos uno en Cristo? Al ser nosotros envueltos. Obviamente, hermano, después del sacrificio del Señor, no todos nomás porque sí vinimos a ser hijos de Dios, no. Fue nuestra fe. Depositar nuestra fe y nuestra confianza fue el primer paso, y esa fe me obligó a entrar al segundo paso de la fe, que fue entregar mi vida a Cristo y ahora unirme con Él, hacer un pacto con Él, así como cuando un joven, una joven se conocen, no entran en matrimonio de inmediato. No, primero ellos pasan por un término de noviazgo, sea el tiempo señalado, ¿sí? Aunque el diablo ha venido a trastornar aquello. Ellos, hermanos, vienen, fíjese, aún lo que es la intimidad de una pareja, es la consumación de un matrimonio, es el pacto. Es un pacto que se hace, pero el engaño del enemigo, hermano, los jóvenes y todas las personas hoy en día que no tienen temor de Dios y no tienen conocimiento de Dios, consumen, hermano, consuman lo que debe de ser un pacto. Todo tiene que ser un orden legal ante Dios, hermano, pero vienen a hacer una consumación y cada quien por su lado. Y luego de repente nace una criatura y este niño ahora ya no tiene ni siquiera papá, ¿sí? O papá se desaparece de su vida. Sí, pero ese es el engaño, hermano. Pero cuando nosotros en Cristo Jesús hay un proceso, hay un paso, hay una legalidad en el Señor. ¿Sí? Ya no hay judío ni gentil, ahora somos todos uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. ¿Por qué hijos de Abraham? Son sus herederos. Y la promesa serían de Dios a Abraham, les pertenecen a ustedes. Hermanos, todas las promesas que se le hicieron a Abraham, ahora nosotros somos legalmente los herederos de aquellas promesas. Fíjese, ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. ¿Por qué? Todo tiene que ver con la fe. Todo tiene que ver con la fe. ¿Por qué razón? Fíjese cómo dice Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. En tu simiente, o sea, en tu semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra, le está diciendo Dios a Abraham, en tu simiente, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjese, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones. ¿Pero por qué razón? ¿O qué es lo que le dio validez a esa promesa de bendecir Dios a todas las naciones? Solamente por la obediencia a la voz de Dios. ¿Sabe qué acababa de pasar en la vida de Abraham ahí en ese momento, hermano? Si leemos unos versículos anteriormente, él estaba a punto de sacrificar a su hijo, a su único hijo, que Dios le había pedido, hermano. Iba a ser por obediencia a la voz de Dios, él estaba dispuesto a hacerlo. Iba a sacrificar a su propio hijo. ¿Por qué lo pidió Dios a Abraham que lo hiciera, hermano?
Él sabía que no le iba a permitir que él muriera, pero ¿por qué cualquier otra cosa no le pidió? Porque él estaba enseñando, hermano, que iba a ser, que de acuerdo al plan perfecto de Dios, él mismo iba o sea, Dios mismo, a permitir que su Hijo amado, que se iba a encarnar como nuestro Señor Jesucristo en la tierra, él sí iba a ser sacrificado por nosotros, ¿sí? Abraham era un tipo, una figura nada más, igual que ahorita, era como quien dice la tutoría, como una imagen de lo que iba a venir, pero aquello que iba a venir iba a ser verdadero, aquel sí iba a ser sacrificado por cada uno de nosotros, ¿sí me entienden? Entonces esto era tipo y figura, pero aún al Señor, hermano, no le movió el corazón si lo crucificó, si lo sacrificó, le enterró el cuchillo, no le enterró el cuchillo para degollar a su propio hijo. Lo que más lo impresionó y tocó su corazón era la obediencia a la voz de Dios. Y la pregunta, ¿qué tendrá que ver esa obediencia a la voz de Dios ahora, en estos días para nosotros? Ahí es donde comenzó nuestra fe. Obediencia, hermano, a las buenas nuevas del Evangelio, de que Cristo Jesús había venido al mundo para salvar a los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Entonces ese fue el principio de mi fe. Entonces seremos un agrado a Dios, ¿o no, hermano? Nada más en base a esa expresión. Es obvio que sí. Por haber obedecido a su voz. Pero ¿por qué, hermano? Entonces estamos, hermano, literalmente nos sentimos apuñalados por la vida, que es que los hermanos, No, hermano, es que es obra del enemigo. El enemigo es el que nos ha trastornado nuestra mente para hacernos pensar o según hacernos ver de que no somos nada y que no somos nadie sin Él. Y en realidad sin Él no somos nada, o sea, sin nuestro Señor Jesucristo no somos nada. Pero resulta que una vez que Él nos compró, hermano, es una compra de un territorio, de una propiedad, somos propiedad divina de Dios, hermano, para Él ya no volver a hacer negocio con nadie tocante a nuestra vida. Si somos pertenencia de Él, hermano, eternamente le pertenecemos a Él, a nada, Él no nos va a vender por nada, porque no hay nada más grande ni mayor. Y ahorita vamos a ver, hermano, quién era el corazón de Dios. ¿Quién era realmente? Y por eso esto lo movió a Él. En misericordia por nosotros. Es lo único que lo movió para Él hacer lo que tuvo que hacer. Enviar a su Hijo a ser sacrificado. Ahora quiero que vayamos ahí en el capítulo 4. Enseguida. Acabamos el capítulo. Es que todo es una secuencia, hermano. Cuando estaba escribiendo el apóstol Pablo esta carta, todo está en secuencia. Entonces el capítulo 4 es obvio, es lo que sigue del último versículo del capítulo 3, que viene siendo el versículo 29. Ahora Gálatas capítulo 4, versículo 1. El subtítulo de esta porción: ¿quiénes en verdad son los hijos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quiénes en verdad son los hijos de Dios? O podemos decir, somos los hijos de Dios. Y fíjense cómo es el apóstol Pablo. Piénsenlo de la siguiente manera. O sea, háganse de la imaginación. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. En este momento me quiero enfocar, hermano, en aquellos que son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, antes de hablar de esto de los niños y de los esclavos. Nos vamos a enfocar en la última parte del versículo, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. ¿De quién estaba hablando ahí el Señor? Hermano, estaba hablando, si el apóstol Pablo está hablando de que todas las naciones iban a ser benditas en el 3:29, todas las naciones, ahí ya no nomás le está hablando al pueblo de Israel, ahora ya le está hablando al pueblo de Dios, en general, el cual está incluido usted, estoy incluido yo. Somos los verdaderos, mejor dicho, dueños de todas las posesiones de nuestro Padre. Y la pregunta es entonces, ¿por qué nos sentimos que no somos nada y que no somos nadie? Ese es el engaño diabólico.
Ese es el engaño del enemigo, ¿sí? Pero vamos a ver con la palabra, hermano, ¿quiénes somos nosotros? Y es donde empieza, quiénes quiénes somos realmente, cuál es nuestra verdadera identidad. Y para ello tenemos que ir hasta el principio. Este versículo lo he tocado y lo seguiré tocando también conforme vamos a ir desarrollando esta enseñanza. Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28 ya está hablando acerca de ¿quiénes somos nosotros? Y vamos a ver que nosotros mismos estamos incluidos aquí en el plan de Dios, hermano. Cuando hablamos del plan de Dios, es porque cuando Dios planifica algo, hermano, Él tiene cosas específicas, planes especiales para cada uno de nosotros. Cosa que nosotros tenemos que entender que al momento de nosotros nacer en esta tierra tenemos una misión. O por decir varias misiones, tenemos propósito. Como esas personas que se quitan la vida, hermano, ellos pierden todo el rumbo, que pierden todo propósito de la vida, por eso se quitan la vida. Pero nosotros, hermano, como hijo de Dios, aún espiritualmente, hermano, no queremos quitarnos la vida, nos desanimamos, ya no queremos, porque eso es lo que es desánimo. El ánimo esa es la vida, pero quitar o deshacer esa vida que hay en nosotros, por eso se nos viene para abajo, hermano, todo nuestro sentir, todo nuestro deseo de seguir adelante, de vivir, todo mundo, hermano, ya no queremos nada con nadie, pero ese no es el plan de Dios, ese es el plan del enemigo. ¿Sí? 27, Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Quiénes? ¿A quién creó a su propia imagen? Y a su semejanza. A todos los seres humanos. Entonces hay algo dentro de nosotros, hermanos, que es muy particular, que se parece a Dios mismo. ¿Qué tendrá que ver aún mi imagen? Bueno, yo me estoy viendo ahorita aquí en la pantalla. Usted cuando usted va y se fija en el espejo, ¿qué es lo que usted mira? ¿Quién mira usted? No, pues miro mi propia imagen. ¿Se parecerá Dios a mí? No físicamente, hermano, porque Dios no tiene cuerpo. ¿Sí? Pero hay algo de nosotros llamado el espíritu del hombre que Dios depositó dentro de nosotros. Él es el que nos da vida. Ese espíritu es la vida misma del ser humano. Cuando esta es quitada, dice la escritura, entonces el hombre deja de ser. ¿Sí? Entonces es Dios mismo dentro de nosotros. Primero en Adán, cuando Él lo forma. Después en Eva, cuando Él la forma ella. Después viene la concepción y empieza, hermano, un desarrollo, unas familias, parejas concibiendo, hasta que eventualmente nació usted y nací yo, muchas generaciones después. Entonces, si nosotros rastreamos eso hasta llegar al principio, hermano, ese principio, vamos a leer ahorita, hermano, tiene un principio como fuente de vida, es Dios mismo. Y por consecuencia del tiempo, ahora nosotros existimos y somos llamados, hermano. No más llamados, somos, ay Dios mío, si pudiera repetir conmigo. Diga, soy hijo de Dios o soy hija de Dios. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Aquí no importa, hermano, si Dios es el autor de esta palabra, si Dios fue el inventor de la vida misma, si Dios fue quien formó a Adán y por consecuencia hizo a Eva y se la trajo a Adán, quiere decir que nosotros, hermanos, estamos en el plan, no estábamos, estamos en el plan perfecto de Dios. Entonces, ¿quiénes somos realmente, hermano? Somos hijos de Dios, pero pasó algo, hermano, que nos desligó, la misma ley nos quitó. Es cuando viene el mal comportamiento, aún las mismas leyes aquí terrenales nos enseñan, hermano. Cuando el vecino ya hace una llamada, hermano, a los servicios sociales de aquí del estado, que mi vecino está maltratando a su hijo, que lo ha golpeado, casi lo dejó muerto o lo ha abandonado. ¿Sabe qué hacen las autoridades, hermano? Quitan legalmente, tienen la legalidad para quitarlo, solo para preservar la vida. Pero en el caso de Satanás, hermano, él vino a arrebatarnos. Y Dios se miró obligado a no poder hacer nada, porque en el momento que Adán peca, que Eva peca, en ese momento, hermanos, nos fuimos destituidos de la gloria de Dios por esta una razón. Porque Dios es santo, porque Dios es justo. Y nosotros al cometer, hermano, un solo pecado quedamos destituidos. La luz y las tinieblas no se pueden mezclar.
Prácticamente, a ver, no sé cómo vaya a aparecer esto. La mitad oscuro y la mitad en luz. Dios no opera en este lugar, hermano, acá de oscuridad. Es imposible porque Dios es luz, en Él no hay ninguna tinieblas. Entonces, para poder acercarnos a Dios, necesitamos estar alumbrados completamente, ser santificados. Y lo único que pudo santificar al hombre, hermano, que estaba destituido antes. Antes, hermano, esta era nuestra condición. Estábamos en oscuridad, como que mirábamos, como por espejo, dijo el apóstol Pablo, apenas alcanzamos, pero no podemos distinguir. Pero había algo de nosotros, como que estábamos en una incubadora, asfixiados, porque queríamos salir hacia la vida, pero la vida no aparecía hasta que apareció Cristo y compró nuestras almas, hermano, una vez más, para unificarnos una vez más con Dios y ahora sí ser herederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y esto nadie nos lo puede quitar. ¿Cómo viviera su vida si usted viviera con este entendimiento? ¿Cómo viviera yo, hermano, si viviera con ese entendimiento de que me dijeran lo que me dijeran, pensaran de mí lo que pensaran de mí, hermano? Esto de ser hijo de Dios a mí nadie me lo quita, yo sé quién soy. Mi identidad nadie me la toca. ¿Sí? Fíjese cómo dice enseguida. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. No hay vuelta de hoja. Hombre y mujer los creó. Aquí, hermano, no más es el hombre. El hombre y la mujer. Y el 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Fíjese estas palabras. Sean fructíferos. En el hebreo original, fructífero, hermano, es sacar algo, fruto de dentro de una semilla. Es uno desarrollarse, por decir, pasar por un proceso. Fructifica. Por eso nomás estar sentado, hermano, mirando televisión todo el día es antifructífero. No vamos a producir fruto. Sí, vamos a tener más conocimiento de los actores y de las últimas películas que están saliendo. Pero ¿qué fruto? ¿Qué me va a producir? ¿Qué bien me va a producir? ¿Sí? Implica movimiento, implica crecimiento, implica desarrollo. Por eso, hermano, ir a la escuela. Más en este país tan bendecido, no tenemos excusa. Nuestros hijos no tienen excusa. Hermano, no hay excusa para nosotros no desarrollarnos en todo lo que se nos ha dado para nosotros. Hermano, el hombre es tan creativo, es el único ser que tiene la misma creatividad que Dios, con la excepción que el pecado siempre se mete en medio. Pero viene el día cuando el pecado mismo, la muerte misma va a ser absorbida, hermano. Y vamos, hermano, a parecernos igualito a Dios, hermano. Ya no vamos a tener ningún impedimento. Por eso yo digo, yo insisto, es mi opinión. Cuando venga el imperio, es un imperio, el gobierno milenial, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra y Él se establezca como rey. Hermano, vamos a ver avances tecnológicos que jamás nos habíamos imaginado. Ahí es donde yo pienso que vamos a vivir una vida realmente de fantasía. Lo que para ahorita es fantasía nosotros, en aquel tiempo, hermano, va a ser la realidad. Porque ya nuestros hijos no van a tener ningún impedimento, hermano. Sí, aquellos que son ingenieros de electricidad, ingenieros mecánicos, hermano, ingenieros, no va a haber ni siquiera necesidad de enfermeros, hermano, porque ya no va a haber ni enfermedad. Sí. Pero pienso que va a haber unos avances tecnológicos tremendos, tremendos. Y luego dice, sean fructíferos y multiplíquense, obviamente, la reproducción. O sea, que el Señor está dando la orden, de Dios es la orden. Por eso el aborto, hermano, es antidios. Porque el aborto es antibíblico, es antidios. Llenen la tierra y luego dice, gobiernen sobre ella, domínenla con autoridad. ¿Sabe por qué? Ya explicábamos el domingo antepasado. No hubiera necesidad de autoridad, hermano, si no hubiera maldad. Es que hay fuerzas de maldad, hermano, que se interponen a las fuerzas de la verdad. Entonces, hay una lucha. Pero aún así el Señor, hermano, con gobierno y con autoridad legal, con leyes, tiene la habilidad para enseñarnos a nosotros
cómo destruir esas obras de maldad que vienen en contra de nosotros sin nosotros tener que levantar un solo dedo, ni tirar ni siquiera una sola bala, ni una flecha. Hermano, no tenemos ni que sacar los puños, porque la ley misma, que es ahora la ley de la libertad que está en Cristo Jesús, y si esta es la que me domina, es la que me va a impulsar hacia adelante, hermano, donde yo no le voy a temer a nada, ni porque no le voy a deber yo nada a nadie, ¿sí? Entonces, Salmo 3, Salmo número 8, versículo 3. Dice la escritura: cuando miro el cielo, dijo el rey David, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos y la luna y las estrellas que pusiste en su lugar. O sea, está asombrado, hermano, cuando él mira la creación de Dios. Dice, me pregunto, ¿qué son los simples mortales o qué es el hombre para que pienses en él o para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes, hermano, que está indicando aquí, hermano, que el Señor está bien metido en nuestras vidas, bien interesado, así como un padre que está fijándose en todo lo que sus hijos hacen para ayudarles a desarrollarse, hermano, a hacer lo mejor que ellos puedan. Y los seres humanos para que ellos te ocupen, versículo 5, sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios. Wow. ¿Por qué un poco menor? Porque al momento de estar aquí en la tierra, hermano, ¿quién es mejor o mayor que usted? ¿Usted o sus hijos? En cuanto a edad, eso es la edad humana. Pero en cuanto al valor que tenemos internamente, hermanos, somos parejos todos. Así sea hombre, sea mujer, nuestros hijos, parejo lo vamos a amar. ¿Soy más importante yo? ¿Es más importante mi esposa? A comparación de mis hijos, no, parejos. ¿Sí? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios. O sea que el mismo pecado, hermano, devalúa al hombre. Lo reduce, como quien dice, como que si lo aguada un poquito, le echándole un poquito de agua. Y los coronaste de gloria y honra. Hermano, está hablando del ser humano. Antes de que viniera Cristo. Pero es que esta gloria y este honor ya se lo había dado desde la incepción, desde que comenzó, hermano, el hombre, desde que comenzó la vida de la mujer. Versículo 6. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. ¿Autoridad de quién? ¿Autoridad de Dios? No. Él delegó la autoridad al ser humano, hermano. Pero nosotros, ¿por qué vivimos, hermano? Como si fuéramos pordioseros. ¿Dónde está esa legalidad? Que o más bien no la entendemos. ¿Quiénes somos realmente? Lucas 3:38, un solo versículo. Lucas 3:38. Lucas 3:38. Seguimos con esta prueba, hermano, de quiénes somos. Cainán era hijo de Enós. Aquí está hablando de la genealogía. Hasta llegar a Cristo, está hablando Lucas. Hasta llegar a la genealogía. Pero no, siempre cuando hablamos de genealogía, comenzamos de arriba y vamos descendiendo. Pero aquí, como lo describe Lucas, él comienza desde abajo y empieza a subir hasta la genealogía. Primero comienza con Jesús y luego dice que José era su padre y el padre de José, y así hasta que llega, hermano, a este punto, a este último versículo que vamos a leer, que es el último del capítulo 3 de Lucas. Cainán era hijo de Enós. Enós era hijo de Set. Set era hijo de Adán. ¿Y Adán quién era? Hijo de Dios. Y ahí termina la genealogía. ¿Por qué? Porque Dios es el principio de todas las cosas. De él, hermano, viene toda la vida, surge toda la vida. Entonces, él ahí se constituye como padre de todos nosotros. Literalmente padre de todos nosotros. Por eso con ese derecho tenemos de decirle: Padre, te alabo, Padre. Gracias, Padre. ¿Sí? Y luego el versículo 17 de Hechos capítulo 17, versículo 26. Uno más y continuamos. Hechos 17, 26. Dice así: de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. O sea, está hablando, hermano, de ese primer hombre, de Adán.
O eventualmente el segundo hombre, que era Eva, o sea, era la segunda ser humana, y es donde viene ya el desarrollo. Pero de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, le dice Pablo a los atenienses, ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Entonces regresamos otra vez, hermanos, ahí a Gálatas capítulo 4, ahora vamos al versículo 2. Gálatas 4:2. Ahora sí entramos, mire, vamos al 1. Gálatas 4:1. Piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Ahora el versículo 2. Tienen que obedecer a sus tutores o a aquellos que los custodian hasta que cumplan la edad establecida por su padre. O sea, se les va a soltar esa herencia hasta cierta edad. De esclavitud a ser adoptados legalmente como hijos de Dios. Esa edad establecida, hermano, está hablando de un tiempo preciso. Que antes vivíamos en esclavitud hasta ser adoptados, y esta es la palabra clave, legalmente. Porque cuando se hacen las cosas legalmente, hermano, cuando Dios hace las cosas legalmente, Él se sujeta a su propia palabra. Pero cuando las cosas se hacen legalmente, hermano, no hay ningún demonio que pueda venir a interponerse al veredicto, o cuando ya el juez dice, cerrado el caso, ya nadie puede hacer nada. A ser adoptados legalmente como hijos de Dios. Versículo 3. Eso mismo, o sea, era semejante, sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, pero éramos esclavos, hermano, de los principios espirituales básicos de este mundo. ¿Sabe qué nos tenía esclavizados? Este mundo. Este mundo, hermano, está puesto en tinieblas. ¿Y sabe qué era? No es que Dios, hermano, de repente era ajeno a nosotros, de repente aparece en nuestra vida. No, siempre ha estado. Pero eso de vivir, hermano, como esclavos, bajo los principios espirituales básicos de ese mundo, ¿sabe cuáles son esos principios básicos? Es vivir en tinieblas, es no tener entendimiento de estas cosas. Es vivir prácticamente la vida a la y se va, ajenos de la vida de Dios. Como ahorita nosotros, tantas leyes, tantas cosas que pasan en el mundo de las legalidades, de la justicia y de las cortes, nosotros ni cuenta nos damos. Hermano, y estas cosas ni siquiera las cosas bíblicas las entendemos en cuanto a las legalidades que nosotros no nomás tenemos, sino lo legal que somos nosotros dentro de Dios o dentro de Cristo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Este versículo es clave, hermano. Muy interesante, esto es lo que quiere decir al estar haciendo mis estudios. Fíjese qué tremendo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, hay otra porción que dice establecido por Dios. Dios envió a su Hijo. ¿Por qué, hermano? El Señor mandó a nuestro Señor Jesucristo hasta 4,000 años después de la caída de Adán y de Eva, perdón. Todo ese periodo, todo ese tiempo, hermano, uno dice la perdición y toda la gente que se fue al infierno, hermano, Tomás, el hombre, no importaba todo lo que Dios le diera, el hombre de todas maneras caía en perdición. Pero aún entre ellos, hermano, había hombres y mujeres justos, ¿sí? Que ellos servían a Dios con fidelidad. Algunos no al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero tenían una relación con Dios, hermano, porque eran hombres justos, porque todos ellos vinieron, aunque eran de otros países, eran extranjeros a las promesas de Dios. De todas maneras, ellos traían ese mismo ADN, hermano, ¿sí? De esa misma justicia, de ese corazón justo del cual traía Abel, quien vino siendo hijo de Adán y de Eva, que fue traspasado a través de su espíritu de generación en generación. Pero dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, ¿por qué era el tiempo precisamente? Fíjese, ¿qué estaba pasando en el tiempo, hermano? ¿Qué estaba pasando en la historia en el tiempo que nace nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién gobernaba? ¿O qué imperio estaba en control? Era el imperio romano.
Pero interesantemente, hermano, en ese imperio romano, ellos eran expertos en leyes. Entonces, cuando el Señor viene y nace, hermano, el imperio romano estaba en control de ese territorio, ahí en el Medio Oriente, en lo que es la moderna Israel. Entonces ellos tenían un sistema, hermano, de leyes, de legalidades e ilegalidades, donde todos los ciudadanos, ellos en conjunto, todos conocían, entendían los sistemas legales y las cosas ilegales. Entonces cuando viene Cristo, hermano, aparece en la escena, es porque Dios venía a establecer un reino, un gobierno, un imperio, pero este imperio no era terrenal, era un imperio, hermano, que venía del cielo, lo que hoy llamamos como el reino de los cielos o el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Pero esto tiene que ver con legalidad. Hablábamos la semana antepasada, el domingo antepasado, conforme a la autoridad que Dios le ha dado a sus ministros. Y es porque viene, hermano, con poder y con autoridad celestial divina para contrarrestar, hermano, la obra maligna de los malhechores, de aquellos que se oponen a la justicia y a la verdad, porque hay una guerra continua. Sí. Entonces, hoy en día todavía hay esa guerra continua, como hay hoy en día todavía casos donde niños necesitan ser adoptados, aunque tienen sus padres biológicos, aunque quizás los han perdido, quizás mataron o se murieron los padres biológicos, se perdieron, pero hermano, de todas maneras alguien legalmente necesita venir a adoptar a esa criatura y llamarla suya y crearla como si fuera suya, porque de todas maneras, hermano, somos llamados a cuidar a nuestro prójimo, ¿sí? A estar al pendiente de nuestro prójimo, ¿sí me entienden? Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, y otra cosa, viene Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a traer buenas nuevas de libertad, de salvación. ¡Hey! Ya compré tu alma, ya no eres esclavo, ya eres libre. Esta palabra, hermano, se esparció por todo el mundo de aquel entonces. ¿Sabe qué se necesitaba? Cosas que parecen insignificantes, hermano, pero tiene un significado grandísimo. El Imperio Romano, ellos fueron los que inventaron, hermano, las carreteras. Eran las primeras carreteras, los primeros caminos, ellos los inventaron. Entonces, el evangelio, ese era el internet de antes. Era la gente caminando, la gente navegando por barco. Por eso se habla acerca de los viajes del apóstol Pablo, hermano, para que se esparciera este evangelio a toda criatura, hermano, hasta donde Dios le enviara a sus hijos para que ellos fueran esparciendo. Entonces, todo tenía que ser perfecto, preciso. ¿Qué está pasando hoy en día, hermano? Todas las cosas tan tremendas que estamos viendo en este momento. Fíjese los medios por los cuales ahora las predicaciones se están enviando. Son medios electrónicos. ¿Cuándo iba a pensar uno que iba a estar uno en casa o allá en el templo transmitiendo? Ya no nada más a una iglesia local, hermano, sino que a cientos, aún a miles que iban a estar escuchando esta palabra. Así. Entonces, son cosas que no sabíamos, no entendíamos. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué está haciendo Dios, hermano? Eso es lo que a mí me interesa. Y yo quiero participar, hermano, de aquello. No estar aquí transmitiendo. No, de todo lo que tenga Dios en desarrollo, lo que está estableciendo en este momento. Yo no me quiero quedar ahí nomás como un espectador. Quiero ser yo un protagonista. Quiero andar yo en el campo, hermano. En ese campo, hermano, como los jugadores que andan ellos participando, ya sea pateando la pelota, tirando la pelota o pegándole a la pelota, depende del deporte. ¿Sí? Ya no ser aficionados, nomás estar gritando ahí en las gradas o en la iglesia, nomás estar sentado escuchando palabra y palabra y palabra, sino que quiero participar, hermano, de la gloria de Dios en estos tiempos. A mí me interesa que la gente venga a Cristo, a mí me interesa ver el desarrollo en la vida de mis hermanos, ¿sí? Entonces, hermano, fue de tanta importancia cuando Cristo apareció. Por eso se cumplió el tiempo establecido. En ese tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, porque Él tenía que cumplir la ley para enseñarle al hombre, ¿sabes qué? Que una vez que eres libre de la ley, ya no tienes que ser un esclavo de la ley otra vez, ¿sí? Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Este era el comprar, hermano, es algo simple, es sencillo. Nosotros éramos constituidos injustos, apartados de Dios, totalmente, hermano, culpables de todo pecado que hayamos cometido, porque nadie lo cometió por nosotros, totalmente alejados, igual que lo que les decía ahorita. Si nosotros vivíamos así,
parcialmente en tinieblas, no nos podíamos acercar a Dios. Lo que hizo Cristo, hermano, al Él pagar el precio de nuestra justificación, Él dijo, porque todo pecado, hermano, tiene que ser pagado. Por eso una de las leyes era el ojo por ojo, diente por diente. Hasta ahorita, hermano, todo tiene que ser pagado. Todo tiene que ser pagado. Hermano, entonces, ¿por qué nosotros participamos del ojo por ojo, diente por diente? Porque Cristo, Él ya lo hizo por nosotros. Por eso la misma escritura, mismo Señor dice, mía es la venganza. No nos dice a nosotros, no nos da derecho para nosotros vengarnos. Mía es la venganza. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Él lo va a hacer en justicia. Nosotros somos injusticia, nosotros somos injustos y vamos a cometer más errores y vamos a echar a perder, hermano, las cosas. Si nosotros tomamos la justicia o la ley en nuestras propias manos por nuestra humanidad. ¿Sí? Entonces dice, Dios lo envió a Cristo para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, o sea, a través de Cristo, porque Dios mismo, hermano, Él es espíritu, Él es invisible, Él no participa de aquí, de las cosas terrenales, solamente a través de un cuerpo físico. Si yo, hermano, le doy esa legalidad, porque legalmente yo soy el autor aquí en esta tierra, el que voy a dar principio a las cosas, Dios me ha dado la habilidad para yo tomar esas decisiones, pero a través de mí, yo vuelvo a esa autoridad legal que Dios me ha dado como ser humano, como hablamos de ahorita desde un principio. Ahora yo retorno a aquella legalidad y le digo, Señor, heme aquí, entra a mí para que seas tú quien obra a través de mí. Solamente así Dios es legal aquí en esta tierra, porque Dios es espíritu. Y ahora, aunque yo ande, hermano, en este lugar, aunque esté entenebrecido, pero si Dios es la luz en mí, hermano, yo voy a vivir así como me veo en esta pantalla, mire, alumbrado por la gloria del Señor. Pero cuando me vivo yo acobardado, hermano, acá atrasado, en la oscuridad, aunque me llame cristiano, hermano, aún como pastor, hermano, me siento hasta avergonzado. ¿Por qué? Porque ¿cómo está mi condición? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Sí me entiende? ¿En qué estoy participando? Y la cosa, de acuerdo a Juan capítulo 3, nos pide, hermano, aquellos que andamos en luz, que nos acerquemos más a esa luz, para que nuestras obras se den a conocer para todos, para que vean, hermano, que Dios está obrando en nosotros. Y así es como la gente, hermano, es atraída a la luz. Pero cuando nosotros andamos igual que la gente, envueltos, haciendo todo igualito que la gente, hermano, ni cuenta se dan que somos cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos una vida conforme. Hasta tomamos la forma de, conformismo es tomar la forma de aquel mundo de tinieblas del cual nosotros participamos. Pero por eso el Señor dice en Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. Sí. Ya vamos a terminar. Dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, hermano. Ahora sí, legalmente, ahora pues digo, Señor, tú eres mi Padre. Y mire qué bonito está este versículo, ya estos dos versículos ya terminamos. Y debido a que somos sus hijos, ahora sí, hermano, no hay duda. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Hermano, Él mismo reside o hace residencia dentro de nosotros, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Hermano, es el mismo espíritu que nos impulsa, ya no es ni de nosotros, porque a veces nos sentimos hasta indignos, pero es el mismo espíritu, aun cuando nos quebrantamos delante del Señor, me impulsa. Cuando dice exclamar, hermano, es gritar. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones, hermano, explotamos? La mayoría de nosotros oramos en silencio. Hermano, y esto no implica esto. Exclamar, hermano, es uno gritar, es soltar. Por eso, hermano, el pueblo de Dios vive en esclavitud. Todavía estamos atados porque no hemos aprendido a clamar. Cuando dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Es el Señor a través de Jeremías. Clama a mí, yo te responderé. No es nomás cuando estás en la situación, hermano, es un estilo de vida. Te voy a enseñar cosas grandes y dificultosas. Ahí no está implicando que estamos en pecado, o que el pueblo de Dios anda en malos caminos. No, porque yo quiero enseñarte cosas grandes y maravillosas, cosas grandes y dificultosas que ni te imaginas que puedes hacer, o que ni te imaginas que puedo hacer yo a través de ti. Pero se ha perdido ese clamor, hermanos. Nos da vergüenza.
Nos da pena clamar, gritar. ¿Por qué será que Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Será que no clamamos, hermano? Yo tengo tanto, hermano, que no veo. Ahí en el altar. Así, hermano, cuando viene ese quebranto, más menos en los hermanos, todavía cuando viene un alma, hermano, porque tiene un encuentro con el Señor y está derramando, hermano, su corazón está llorando y llorando. Pero tengo años que no miro ese derramamiento, hermano, de esas lágrimas. Y aún, hermano, que los mocos mismos estén saliendo por el quebrantamiento de mi corazón. Y esto es lo que está implicando aquí. Y es lo que implica Isaías. O sea, Dios a través de Isaías clama. Hermano, imagínense si clamamos, como dice la misma escritura, para que tus oraciones no sean impedidas. Y lo que aclamar, ¿qué? Abba, Padre. Abba es Padre, hermano, pero en la forma que, en el griego, pero en la forma que se describe, es decir, papito, como en una forma como un niño pequeño, como un chiple, hablando, hermano, exclamando a su Padre. Hay cuenta como si su padre, hermano, me imagino como cuando se está yendo, papá, cuando tiene una comunión íntima con su padre, como los soldados cuando se tienen que ir a la guerra. Y los niños, llore, llore, clamando. Yo me acuerdo cuando era niño, cuando me dejaban con una de las niñeras, hermano, ella era cruel. Yo ya le platicaba a mis padres, pero pues no, ya hace muchos años. Era cruel, nos maltrataba esa mujer. Hermano, yo me acuerdo que salí, en una ocasión salió mi padre y mi madre iban al trabajo en la madrugada, estaba oscuro todavía. Y me acuerdo con una desesperación, en pura zapeta, en puro pañal. Corre y corre atrás de la troca de mi padre, de la camioneta de mi padre. Corre, llore y llore. Pero como estaba chiquito, hermano, yo no sabía explicar el dolor que yo tenía, porque yo me sentía protegido por ellos. Pero ese es el clamor. Ese es el llanto, el lloro, es correr a la presencia del Señor. Y luego el 7, ya terminamos. Ahora, vuelve a enfatizar, ahora ya no eres esclavo. ¿Cuántas veces lo ha repetido, hermano? Ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, o sea, un hijo legal, un hijo adoptado, porque un precio se ha pagado por ti. Y como eres su hijo, entonces Dios te ha hecho su heredero. Wow, está tremendo esto. Ahí voy a terminar porque no me voy a meter en lo de la herencia. Ahí lo vamos a dejar. Ya terminamos ya con esta enseñanza, hermano. Dios siga bendiciendo sus vidas. Sigamos, hermano, con nuestra frente en alto, nuestro rostro en alto. Pase lo que pase, esté pasando lo que está pasando, las elecciones y todo, cuánta cosa vaya a pasar, la pandemia, ¿sabe qué, hermano? A los hijos de Dios, Dios no los abandona. Pase lo que pase. Yo sé que algunas personas, hermano, ¿por qué no predican acerca de las cosas del fin? ¿Por qué no predican del Apocalipsis, del libro de Jeremías, de Daniel y todos los profetas, hermano? Yo, por más que miro predicaciones en estos días, en estos tiempos, y yo me pongo en la misma situación, en los mismos zapatos, porque soy pastor. Hermano, la indicación de Dios no es por ahí. La indicación de Dios, hermano, es que su pueblo tiene que alinearse, volver a esa intimidad con Él, entender quiénes somos nosotros en Él, alinearnos, porque pase lo que pase, últimamente todos vamos a partir de esta tierra. Lo importante, lo único que va a importar en ese momento es quién soy yo, quién es Él y cuál es mi relación con Él. ¿Sí? Si yo voy a ser fiel hasta la muerte, hermano, aunque me quitaran la vida por causa del Señor, mi corazón tiene que ser fiel. ¿Para qué quiero conocer tanta profecía? ¿Para qué quiero conocer lo profético, lo apostólico y toda autoridad, hermano? Si soy un renegado, si no me sujeto, voy a ser el primero a entregar a mi hermano para que sea muerto para salvar mi propia piel. Fidelidad, obediencia y amor por nuestro Señor es lo que Él está demandando en estos días, hermano, por causa del tiempo que estamos viviendo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Tenemos que seguir en oración, hermano. No deje la oración, ¿sí?
En el nombre de Jesucristo, bendito Rey Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad más, Señor, por esta enseñanza más que nos has permitido, Señor, compartir. Te doy gracias, Señor, porque tú sigues, Señor, al pie, Señor Santo, del cañón, Padre, con nosotros, Padre. Ahora te pedimos a nosotros esa fuerza y esa fortaleza para nosotros también seguir, Señor Santo, en esa unidad contigo, Padre. Enséñanos, muéstranos, Señor, el propósito para nuestra vida, para así cumplir, Señor, el designio, Señor Santo, de tu voluntad en nuestra vida, Padre. Te glorificamos a ti, te honramos a ti, Padre. En este momento, Señor, oramos, Señor, por aquellos hermanos, Señor, aquellas personas que en este momento están pasando, Señor, por la enfermedad que es ocasionada, Señor, que es causada por el COVID-19, Padre. Personalmente sabemos de qué se trata, Señor. Es horrible pasar por esas experiencias, pero tristemente, Señor, vamos a seguir cayendo bajo esa enfermedad, Señor. No porque lo deseamos ni lo queramos, Señor, sino por mente maligna, Señor, que se ha soltado, Señor, ello. Pero últimamente tú tienes propósito en todo. Que en todo esto no nos permita, Señor. No nos vamos a quejar, Padre, no vamos a renegar, sino al contrario, nuestro corazón atento, nuestro oído atento, para que digas tú lo que tengas que decir y nosotros, Señor, en base a aquella dirección, Padre, si hay necesidad de hacer corrección en nuestra vida, venga esta apresurada, Padre. Si es necesario cambiar de rumbo o dirección en cuanto a nuestra mentalidad, henos aquí, Padre, para hacer tu voluntad. Te bendecimos, te damos gracias, Padre mío. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, que nos están escuchando en este momento y aquellos que nos escucharán un poco después. En el nombre de Jesucristo, con toda bendición celestial, bendigo a cada uno de mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde y adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.